nombre es Ricardo Eulalio Pereira, soy ex soldado combatiente de la Guerra de Malvinas, de la clase 63, y presté servicio en el Grupo de Artillería Aerotransportado 4, con asiento en Córdoba. Bueno, te decía antes, soy clase 63, con lo cual al momento del conflicto tenía poco más de 2 meses y medio de colimba, ¿no? ¿Cómo era, Ricardo, tu vida antes de Malvinas? ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Dónde vivías? ¿A qué te dedicabas? Bueno, varias cosas. Yo, para la época, soy el producto de una familia integrada, ensamblada, digamos. Madre soltera, padre soltero, de esa unión, cada uno tenía sus hijos, vengo yo. Mi vieja era una chaqueña de Chaco adentro, digamos. Mi viejo era un paraguayo que lo había corrido sus ideales políticos de su Paraguay natal, se encontraron en el Chaco y de ahí construyeron esa familia. Yo pierdo a mi vieja cuando tenía 10 años, ahí la familia se vuelve a desmembrar y mi viejo se vuelve a casar, de los cuales tengo 2 hermanos más chicos. A mí me agarra la época del servicio militar. Previo a esto, nací en la cuna de una familia de mucho laburo, de mucho compromiso, de mucha formación. Formación me refiero a valores, principios, que se aprendieron en mi lugar de nacimiento, que fue Villa Corina. Yo siempre digo que soy 100% villero, orgullosamente villero. De una villa de emergencia que no es lo mismo que miseria, ¿no? Mi viejo fue militante de esos que creían que la vida tenía que cambiar en base al esfuerzo, al trabajo y al compromiso. Esa fue mi matriz de aprendizaje. Yo vi interrumpido mi colegio secundario en la época del proceso cívico-militar por manifestar mis ideales políticos. Y tendría que decir que diplomáticamente me pidieron que me fuera del colegio, para no decir que me echaron. Con lo cual yo llego al 81 sin tener la escuela terminada y me incorporo al servicio militar faltándome 2 años del secundario. Cosa que pude completar después de volver de Malvinas. ¿Qué sabías de Malvinas en esa etapa previa a la recuperación del 2 de abril? Bastante poco, no tanto más que lo que se sabía en el colegio. Una escuela que tenía en su efemérides recordar la fecha. Teníamos muy presente algunos como hitos en la época del conflicto por las islas anteriores, ¿no? Por las Picton, Lenos y Nueva. Ahí es como que se resurgía un poquitito el tema de que también Malvinas era nuestra. Se recordaba como efemérides, pero no mucho más que eso. Con lo cual era muy poca la información que circulaba, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hoy por hoy, a 40 años del conflicto, de la batalla de Malvinas, es otra la realidad porque uno accede a información de forma directa, hay como mucho más acceso. En aquella época era mucho más limitado. Y nos basábamos, yo soy de la generación que tuvo por libro de historia los de Ibáñez, ¿no? Una historia bastante encorsetada, que no se podía escapar mucho más de lo que estaba pautado, con lo cual era bastante limitado, digamos. A pesar de que en mi casa se desarrollaba este concepto de patria, digamos, de sentido de pertenencia, ¿no? Yo siempre cuento que mi viejo fue uno de los tipos que a mí jamás me quiso enseñar a hablar guaraní, digamos, porque él tuvo como su lengua madre la lengua castellana, ¿no? Y él, entre sus amigos compatriotas, muy poco hablaba guaraní por el hecho de que los demás no conocíamos el idioma y lo sentía como una falta de respeto. Entonces fui criado en esa matriz, ¿no? Respondiendo a lo que vos me decías, es muy poco lo que sabía de Malvinas hasta el 82, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la recuperación del 2 de abril? ¿Cómo fue la situación? ¿Qué momento estabas? ¿Con quién? ¿Qué sentiste? Bueno, yo estaba en plena instrucción en el servicio militar. Ya te decía, yo había entrado el 2 de febrero a la colimba, con lo cual tenía exactamente 2 meses de colimba.
Y recuerdo que ese día fue muy particular, fue un día muy especial. Se respiraba un clima totalmente distinto en el regimiento que nos llamó la atención, prácticamente nos paralizó por lo distinto. Recuerdo que ese día el teniente coronel Quevedo nos reúne junto con todos los, en la formación habitual, pero era una forma distendida, era distinto. Y nos comenta que habíamos recuperado Malvinas. Entonces ahí fue una euforia absolutamente inconsciente hasta ese momento. Nosotros no habíamos tomado la magnitud de lo que era recuperar las islas. Y seguido de esto, automáticamente nos recordó que nosotros pertenecíamos a un grupo con características especiales. Éramos artilleros y paracaidistas. Con lo cual, ese motivo era suficiente para estar en un estado permanente de alerta, porque sabíamos que en cualquier momento, desde la Brigada Aérea, nos podían llegar a convocar y que íbamos a formar parte de la operación. Con lo cual, automáticamente a partir de ese 2 de abril se respiró un aire distinto y se aceleró todo lo que tenía que ver con la instrucción. De hecho, hasta ese entonces yo no tenía la instrucción de artillería y en esos días, en ese lapso, la completamos. Fue así que el 19 de abril es convocado el teniente coronel. En una primera medida iba a ir una parte del regimiento, después se replanteó, se reformuló y en 24 horas iba a ir todo el regimiento. Nosotros prácticamente en 24 horas se formó el rol de combate de todos nosotros, y una de las cosas que yo siempre, tanto yo como mis compañeros del Aerotransportado 4, necesitamos destacar es que todos los que fuimos a Malvinas del Regimiento Aerotransportado 4 fuimos voluntarios. A diferencia de otros regimientos que en su relato cuentan, y de hecho fue así, se encontraban que estaban en Malvinas, nosotros desde el día 0 sabíamos que podíamos participar, y los que fuimos a Malvinas con el grupo fuimos todos voluntarios. ¿Cómo fue ese momento, ese procedimiento? Hubo el teniente coronel Quevedo propuso quién quiere ir a Malvinas, quién no. Él hace una primera formación con el rol de combate, completa la grilla con la fila de voluntarios, tanto soldados como oficiales y suboficiales. Uh-huh. Y soldados en ese momento en el regimiento éramos más de 700. Y se sabía que no llegaba a 300, 280 soldados. Con lo cual se formó la primera lista con los soldados con un rol de combate específico, y después se completó con los voluntarios. Y bueno, muchas veces nos replanteamos a lo largo de tantos años si fue una buena decisión, si no fue una decisión, si fue una decisión pensada. Y la verdad que en realidad, si uno lo mide con la inconsciencia de los 18 años y con el grado de formación que teníamos en ese momento, nosotros estábamos en la cresta de la ola. Con lo cual cada uno de nosotros tenía el compromiso de cumplir con para lo que se estaba preparando, que era para servir a la patria, ¿no? Y cuanto más en una guerra. A lo largo de los años hubo replanteos, hubo un montón de cosas y mismo allá, en más de una oportunidad, uno, no te digo que duda, pero se siente esta cuestión de qué hice, ¿no? Pero a lo largo de los años uno lo reafirma que tomó la decisión correcta. O sea, uno estuvo en el lugar que la patria lo demandó y cumplió con el compromiso civil de servir a la patria, ofrendando lo más preciado, la propia vida, ¿no? ¿Cómo fue, Ricardo, el traslado y la movilización a las islas de la unidad? Bueno, una vez que nosotros nos enteramos que formábamos parte del operativo, tomamos un avión, nos llevaron en un avión de aerolíneas, que, digamos, sin los asientos,
hasta Comodoro Rivadavia. Así estuvimos un día en un regimiento, no recuerdo cuál era el regimiento, y se hicieron varios vuelos, porque primero voló todo lo que tenía que ver con digamos, la logística, y después nosotros. Y después se hicieron varios vuelos en los cuales se transportaron vía Hércules los obuses, que fueron 3 baterías de tiro, más 6 jeep, más las cocinas de campaña. Y el 26 de abril estuvimos en forma completa todo el regimiento. En un primer momento estuvimos a las cercanías del aeropuerto, y ahí nos sorprende el 1 de mayo, que fue el primer combate, donde nosotros hasta ese momento dormíamos en las medias carpas que juntábamos con un compañero, y estábamos resguardados entre medio de la munición. Teníamos pilas de las municiones del 105 Tomelara, y hacía las veces de refugio. Ahí estaba la inconsciencia nuestra también, ¿no? Porque algo que caía ahí era un polvorín, volábamos todos. Cuando sufrimos el primer combate nos refugiamos en la vera del cerro. Antes de llegar al momento del primer combate del 1 de mayo, me gustaría preguntarte los momentos previos. ¿Cómo era el vínculo entre los compañeros y los superiores? ¿Cómo era, no sé si tuvieron contacto con los isleños, cómo era ese vínculo en el caso de tenerlo? Nosotros no tuvimos contacto con los isleños. Y yo siempre digo que soy un bendecido de haber pertenecido al grupo de artillería aerotransportado 4, porque nuestra experiencia fue muy distinta a muchos otros. No digo que haya sido buena, pero sí distinta. Desde toda la preparación para poder tirarse de un avión, desde el hecho de la camaradería y, digamos, el sentido de pertenencia a un grupo que uno tiene que tener para manejar un 105 Tomelara, hace que nuestras fuerzas sean interdependientes. Un cañón no se maneja solo, ni mucho menos lo manejan 2 personas. ¿Cuántas personas se requieren? Mínimamente éramos entre 6 a 8 personas, porque dentro de cada cañón había roles específicos, ¿no? Sirviente de pieza, apuntador, regulador de los proyectiles, el jefe de la pieza, que si bien eran roles que estaban predeterminados y nosotros lo teníamos muy bien especificado, también eso hizo, digamos, en un determinado momento hizo que rotáramos esos roles por una cuestión de desgaste físico, ¿no? Y de poder reemplazar a los propios compañeros. Pero bueno, en todo momento nosotros sentimos esta responsabilidad y este sentido de pertenencia al grupo, que nos mantuvo permanentemente en alerta, y lo que hizo que tuviéramos las mayores precauciones para combatir y para resguardarnos, ¿no? En eso creo que nunca es suficiente, pero sí tuvimos la formación necesaria como para apropiarnos de este concepto y poderlo llevar adelante en algo tan importante como una batalla, en el campo de batalla, ¿no? Nosotros no nos podíamos manejar solo porque no lo podíamos hacer, y siempre teníamos el concepto de esta reciprocidad en el compromiso, ¿no? ¿Cuál fue tu rol de combate inicial y con cuáles rotaste? Yo fui apuntador de pieza. O sea, yo era el encargado de recibir la regla que nos mandaban los observadores adelantados y reglar, apuntar el cañón con esas reglas. Y después roté como sirviente de pieza. Después las características de mi cuerpo hacía que era el que me podía trasladar y destrabar una vaina cuando se quedaba trabada, cuando el 105 tenía determinada fatiga, que con el retroceso del cañón no lo expulsaba, entonces quedaba trabado y con un baquetón teníamos que sacarlo, y volví a mi puesto, y en ese momento otro compañero que ya había estado cargando, preparando la carga, lo volvía a cargar, y así era permanentemente, ¿no? Por lo menos en las últimas 3 noches, que fueron las más cruentas de combate, tuvimos que rotar sí o sí, ¿no es cierto? Y en los momentos previos del combate del 1 de mayo, ¿el vínculo con los superiores cómo era?
Mira, yo siempre destaco, recalco que afortunadamente la gran mayoría de los oficiales y suboficiales estuvieron a la altura de las circunstancias, la gran mayoría. Hubo otros que fueron el producto de la formación que tuvieron. Hasta ese entonces nuestro ejército estaba atravesado por la formación de la Escuela de las Américas, donde la hipótesis de conflicto era interna. El enemigo no tenía cara de inglés. Hasta ahí no se peleaba contra la OTAN y el Reino Unido de Gran Bretaña. Hasta ese momento el enemigo era el subversivo, el zurdito, el desvalido. Entonces eso hizo que nos cambiara el eje. Era muy distinto tener enfrente a un ejército como el del Reino Unido de Gran Bretaña. Y ahí se ajustaron muchas cosas. Tanto es así que ahí vimos gente que en el regimiento era el soldado universal, Rambo y demás, y allá era un mortal más como nosotros. Y por otro lado tuvimos compañeros, mira, casi hasta un acto fallido, pero lo puedo decir como compañeros que fueron tanto oficiales y suboficiales que en todo momento estuvieron con nosotros. Yo escuché muchísimos testimonios donde hubo compañeros que se quedaron solos en el frente de batalla. No fue nuestro caso. Yo pertenecía a la batería C del grupo artillería aerotransportado 4. Estuve en la pieza que fue la anteúltima en quedar desafectada. Muchos de mis compañeros después se trasladaron a la pieza del sargento Mendoza, que fue la última que quedó tirando en Malvinas con fuego directo entre 700 y 400 metros. Un grupo de compañeros que, a pesar de que se sabía que no se podía hacer más nada, se quedaron tirando. Y también siempre trato de destacar y recalcar que nosotros replegamos porque no teníamos más municiones. Todo lo que había para tirar se tiró. Inclusive todas esas municiones que habíamos descartado porque estaban vencidas, que habíamos tenido separadas, también se tiraron. Entonces cuando ya no había más nada para hacer y ese gigante que es el Otto Melara quedó enterrado y no había más nada para tirar, ahí tuvimos que replegar. Que fue en un lapso entre la anteúltima y la última pieza, un lapso de horas. Pero bueno, dimos todo lo que se podía durante se pudo. Después la vida nos gratificó con encuentros con gente de otros regimientos que, al reconocernos como veteranos del Aerotransportado 4, nos agradecieron el hecho de poder haber dado fuego al frente y permitir que no solo avancen los ingleses, sino permitir que también compañeros nuestros se replieguen. Así que yo creo que ahí está un poco parte de la misión cumplida, ¿no? Te llevo ahora al 1 de mayo. ¿Qué posición tenían en las islas ese día y cómo viviste vos y tus compañeros el inicio del bombardeo, de las acciones bélicas? Mira, hasta ese momento nosotros creo que no teníamos real conciencia de lo que estaba sucediendo. Había una serie por aquella época que era la serie de combate, donde tenía una canción muy pegadiza que nosotros la bebíamos silbando, ¿no? Y había cierta contradicción en la información porque hasta un momento se llegó a pensar de que, bueno, esto era un avance, se llegaba, se tomaba la isla, después se volvía, después la cosa fue cambiando. Pero definitivamente el 1 de mayo fue un día bisagra para nosotros, porque venida la noche, que no costó mucho en el tiempo, los días en Malvinas son muy cortos, vimos la cadena de fuego de un Sea Harrier, ¿no? Que pasó por al lado nuestro. Y esto es como que te da un principio de realidad absolutamente distinta. Afortunadamente en ese momento nosotros nos pudimos poner a resguardo, corrernos del lugar donde estábamos y ver todo lo que se dio en ese momento. Y dijimos, bueno, acá la cosa cambió y estamos en guerra. Con lo cual, a partir de ahí, creo que ese fue el primer hito.
Y a partir de ahí, definitivamente nuestra situación cambió. Después nos trasladamos. ¿Dónde estaban en ese momento? Estábamos en las cercanías del aeropuerto, del viejo aeropuerto. Y después de ahí nos trasladamos hasta Sappergin, que es mucho más adelante, más o menos entre 2 y 3 kilómetros de Puerto Argentino, concretamente el puerto, ¿no? Que fue nuestro destino final para gran parte del grupo. Otra parte del grupo nuestro fue a Ganso Verde, y sí, estuvieron ahí, y ahí después nos unimos, después estuvimos todos unidos. Darwin y después nos juntamos todos, ¿no? Una vez que ellos entraron en combate días antes, una vez que ya habían hecho tierra y habían tomado, y después los restantes compañeros vinieron y nos juntamos y fueron distribuidos en distintas baterías, ¿no? Dijiste que el 1 de mayo fue un momento bisagra, cambió todo. ¿En qué consistieron esos cambios? En términos, ¿en qué sintieron, qué percibieron, cómo lo vivieron? Y bueno, Vos justamente esto, bueno, acá ahí nos dimos cuenta que esto no era todo lo que hasta ese momento pensamos que iba a ser, que era una toma simbólica. Ya estábamos en combate, ya conocimos el fuego enemigo, y a partir de ahí fue intensificar el trabajo nuestro en esa nueva posición, porque de ahí dependía la eficiencia y la eficacia de nuestro trabajo. Nosotros sabíamos que nuestros cañones llegaban hasta 10, 11 kilómetros, no más que eso. Nuestra misión era no permitir que avancen los ingleses y a la vez permitir avanzar nosotros y repeler el fuego enemigo. Con lo cual, todo esto que en teoría se había visto en la colimba, había que ponerlo en práctica. Y nosotros tuvimos como momentos, si se quiere, épicos, digamos, no sé si épico es el término, o momentos en los cuales se nos puso delante el compromiso que teníamos, ¿no? En cuanto a que si el observador adelantado nos pedía una determinada regla para tirar, no solo dependía que no avance el enemigo, sino que estaba al resguardo de la vida de nuestros propios compañeros. Y hay algo que siempre con un compañero decimos en las charlas cuando damos, ¿no? Es que cuando la vida de un compañero depende de la responsabilidad con la que uno haga su trabajo, ahí es donde cambia completamente el eje absolutamente de todo, ¿no? Y afortunadamente el tiempo nos dio la posibilidad de saber que las cosas no las hicimos tan mal, porque no solo no permitimos que avancen de la manera que ellos podían haber avanzado, sino que a la vez también permitimos que nuestros compañeros replieguen, ¿no? En obvia consecuencia, esto nos dio la posibilidad de salvar vidas de compañeros propia nuestra, ¿no? ¿Cómo te enteraste del hundimiento del general Belgrano? La información que se manejaba en la isla era a través de un diario que se editaba allá, y era muy escasa la información que nosotros recibíamos. Se contrastaba a veces con una segunda información que por ahí se pescaba alguna radio de Uruguay. Ahí empezábamos a desconfiar de todo esto que escuchábamos, ¿no? Porque por otro lado, ese diario no reflejaba la realidad que nosotros vivíamos. Y la verdad que no tengo muy en claro cómo fue el hundimiento del Belgrano. Sí supimos, pero en ese momento no llegamos a ver la magnitud de lo que representaba el hundimiento. En mi caso, fue algo que lo aprendí a ver con el tiempo, mucho después. No teníamos la posibilidad de ver la magnitud, o por lo menos yo no tuve la posibilidad de verlo. Después sí, con el tiempo pudimos ver lo que representó, ¿no es cierto?, ese hito de hundir un barco fuera del agua, fuera de la zona de exclusión, con tantas vidas perdidas, ¿no? Pero esto es lo que te puedo contar de eso, ¿no? ¿Y cómo fue el primer contacto con los británicos de combate, ¿no? ¿Cómo fue? Nosotros, ya te digo, no tuvimos fuego directo, o sea, tuvimos fuego directo en la última etapa.
no fue, no formamos parte de los que tuvieron como en Darwin por ahí un contacto directo. Sí supimos con el tiempo, digamos, de nuestra labor, nuestro trabajo, ¿no? Quizás por ahí el contacto más directo que tuve fue cuando volví a la isla, hace cosa de 3 años atrás, donde sí tuve la oportunidad de hablar en una situación bastante particular con quien fuera en su momento un alto mando de la Armada británica, donde nosotros nos encontramos con 3 de los compañeros que viajamos en Monte London, rindiendo homenaje a nuestros compañeros caídos en en Monte London, y a los compañeros que también ofrendaron la vida por su patria, ¿no? Y bueno, de buenas a primeras nos encontramos con un hombre con todas las características de ser británico, física, que él venía de entrenar para la Maratón Malvinas, que la maratón de veteranos obviamente no se llama Malvinas para ello. La que lo veo agitado, le ofrezco, yo tenía una botella de agua en la mano, se la ofrezco. Él toma del agua esta, cosa que me llamó la atención porque se recupera de lo agitado que estaba por entrenar y nos pregunta si éramos soldados. Si habíamos sido soldados, entonces le dijimos que sí. Estaba apoyado, sentado en una piedra. Esta conversación se dio en ese contexto y nos preguntó a qué unidad pertenecíamos. Le dijimos, 2 de nosotros pertenecíamos, o sea, un compañero nuestro a la Armada, otro al BIN 5 y mi compañero y yo al Grupo Artillería Aerotransportado 4. En ese momento él se para y nos ofrece la mano para saludarnos y nos comenta que tenía un profundo respeto por el grupo, porque él para él era un gusto conocer a quienes le habían ofrecido muchísima resistencia, muchísima batalla. Cosa que muchísimos años después, 37 años después, es todo un orgullo contar con ese reconocimiento del propio enemigo, ¿no? Así que ese fue mi contacto más directo, digamos, con un británico después de Malvinas. Y no hace tanto, hace 3 años. Y en el momento que se iniciaron los combates, desde donde vos estabas, ¿percibieron otros combates aledaños, situaciones? Sí. ¿Qué percibiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, nosotros veíamos, desde donde estábamos nosotros, veíamos los combates que se daban en Dos Hermanas, en Monte London. Veíamos absolutamente todo. Y ahí empezamos también a interpretar el cañoneo de la Armada, ¿no? O sea, sabíamos que si el Civido venía de ahí y estaba tan cerca, se venía muy cercano a nosotros. En un momento nos dio también la tranquilidad el hecho de haber preparado muchísimo el lugar, haber trabajado muchísimo, porque mucha de la gente se pregunta cómo se llena un día en Malvinas, ¿no? Y en nuestro caso fueron momentos de permanente trabajo. O sea, una pieza de artillería, primero tenía que estar absolutamente preparada para tirar en el momento que tenía que tirar, tenía que estar al resguardo para no ser visibilizada, y a la vez teníamos que tener la munición cerca, pero no tanta, para poder acceder a tirarla, y teníamos que tener nuestros lugares para poder resguardarnos en el combate, con lo cual todo eso implicaba muchísimo trabajo. Cuando sufrimos los combates más cercanos, vimos que se puso en práctica todo eso. Eso fue lo que afortunadamente nos dio la posibilidad de tener muy pocas bajas. O sea, nosotros tuvimos 3 bajas en combate. Tuvimos aproximadamente entre 40 y 45 heridos en combate, pero tuvimos que lamentar nada más que la muerte de 3 vidas, ¿no? Romero, Pizarro y Vallejos. Ahí es donde vimos que parte de toda esa misión, de todo ese trabajo no fue en vano. Y sí, nosotros estuvimos un poquito en la platea de los diferentes combates que se daban en diferentes lugares, ¿no? Porque obviamente el destino final era Puerto Argentino, y bueno, era lo último contra lo último que tenían que combatir, ¿no? Y ahí estuvimos nosotros.
Dijiste recién que 3 compañeros cayeron en Malvinas. ¿Cómo, digamos, cómo se procede ante una situación así? ¿Qué los enterraron en el lugar? ¿Cómo fue Mirá, el sentimiento nosotros, incluso de todo el grupo frente a eso? nosotros siempre tenemos este sentimiento de que la inconsciencia del soldado en ese momento y para todo lo que uno se preparaba, ahí se resignifica totalmente distinto, porque ahí es donde se metieron con uno de los nuestros, ahí cayó un compañero nuestro, el primero. Ahí es donde supimos que éramos absolutamente vulnerables a las balas, a los proyectiles del enemigo. Y que de la misma manera que le tocó a nuestro compañero, nos podía llegar a tocar a nosotros. Con lo cual ahí es donde redoblamos esfuerzo en la preparación que teníamos y en el trabajo que teníamos que hacer. Seguido de esto, mueren estos otros 2 compañeros, ¿no? Digamos, costó diferenciarlo después recién uno de los últimos cadáveres que se reconocen fue el de un compañero nuestro, Vallejo, que fue una semana antes de que yo viaje a Malvinas. Pero también fueron enterrados en lugares donde fue difícil reconocerlos. Porque nosotros digo, como argentinos, no teníamos esta experiencia de todos estos protocolos para todo lo que se debía preparar y los resguardos que se debían tomar para darle la sepultura que correspondía, ¿no? Ustedes mismos fueron los encargados de darle sepultura. Parte de nuestros compañeros sí. Parte de nuestros compañeros en sí. El lugar en el lugar donde cayó. Claro. Y después fueron trasladados. Bueno, son momentos en los cuales son irrepetibles, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una vez que estuvimos prisioneros, yo recuerdo que vino un suboficial y pidió voluntarios para hacer un trabajo que había que hacer, y yo la verdad que estaba muy abatido y en ese momento no tuve ni la valentía, ni el coraje, ni las fuerzas como para hacer lo que había que hacer. Me imaginé por dónde venía y reconozco que esa es una de las grandes deudas que yo tuve durante mucho tiempo, que era no haber estado en el momento que tenía que estar, probablemente para hacer algo que era muy difícil. Yo no tuve esa valentía, no tuve ese coraje, no tenía la fuerza, entonces no me ofrecí como voluntario, pero muchos de mis compañeros se ofrecieron para voluntarios y era ir y formar parte de recoger los compañeros caídos, ¿no? Esto a mí durante muchos años me dio vuelta en la cabeza, ¿no? Pero bueno, sentí que mi misión había llegado hasta ese momento. Después lo repensé y me dio vuelta muchísimas veces. Pero bueno, el tiempo hizo que yo pueda madurar en ese concepto y hoy por hoy entienda que puedo llegar a entender que lo que hice lo hice al lado del cañón, tratando de estar con mis compañeros y ser una pieza más dentro de ese engranaje de la batería de tiro, ¿no? Ricardo, ¿y cómo fueron los días, los combates previos al 14 de junio y cómo fue el sentimiento y la experiencia del cese del fuego el 14 de junio en tu unidad? En mi unidad nosotros sabíamos que estábamos preparados y teníamos todo para tirar. Nos recibimos de artillero en combate, ¿no? Muchos de nosotros escuchamos cómo sonaba un cañón ahí. Yo siempre digo que pertenecía a la única clase que juró la bandera en Malvinas, con lo cual era todo nuevo, absolutamente todo nuevo para nosotros. En los primeros, cuando sabíamos que íbamos a entrar en combate, ahí es donde se renovó este compromiso. El trabajo era protegernos y proteger a nuestros compañeros, con lo cual sabíamos que todo eso para el que nos habíamos preparado estaba frente a nosotros. Y bueno, supimos que había que tirar hasta donde había proyectiles. Y si uno se quedaba con la pieza desafectada, sumarse a otra, que fue lo que hicimos. Tanto es así que así se formó esta cuestión de la última pieza, ¿no? Donde hay algunos relatos que son
cruzados con los libros. Hay un libro que se llama Nueve Batallas, que está escrito por los ingleses, donde ellos les costó muchísimo descifrar cuántos cañones estaban tirando en la última batalla. Porque bien al estilo inglés, se tira de acá, debe caer acá, se tira de acá, se tira de acá. Si nos están tirando así es porque hay tantos cañones. Después ellos se enteraron que nosotros tiramos acá y caía acá. Tiramos acá, desde acá, y les caía en el otro lado. Entonces eso era lo que a ellos les costaba descifrar. ¿Por qué sucedía eso? Porque buena parte de los proyectiles que teníamos estaban vencidos y los tiramos igual y salían para cualquier lado. Ellos quisieron saber, porque no podían creer que un solo cañón les tire de la manera que les estaba tirando. Y con el tiempo, se enteraron que había sido la última pieza la que les dio la mayor batalla, ¿no? Después, uno en el momento llega a estados sobrenaturales, digamos, porque la adrenalina te lleva a estar en situaciones en las que uno nunca más las va a volver a tener. Cuando bajás de eso, se siente el alivio por un lado y la carga por el otro. El alivio de no tener que estar permanentemente en este estado de alerta, pero esta carga que tarda muchísimo tiempo después en procesarse, de saber si uno había hecho todo lo que tenía que hacer. Este fantasma que forma parte de la mochila del veterano que solo los que somos veteranos podemos saber, y que en algunos casos nos costó muchísimos años liberar el peso de esa mochila. Cuando nosotros vimos que no había más nada para hacer y siguiendo las órdenes de nuestros superiores, replegamos. Y ahí, nos convertimos en prisioneros de guerra. ¿Cómo fue el momento de la entrega de las armas a los británicos? Y eso fue terrible. Y el arribo de la bandera, no sé si lo viste. Es terrible, nosotros lo vimos, pasó muy cercano a nosotros. Pero sí tengo muy presente, dos momentos. El primero en el que cuando empezamos a replegar, en un momento un sargento ayudante nos para, en el medio de esa trayectoria nos para, y él, que no estaba destinado a una pieza de artillería, nos cuenta que él nos había visto combatir, que él no había combatido de la misma manera que habíamos combatido nosotros, de todo lo que habíamos hecho, que le iba a costar más de una vida describir lo que habíamos hecho con nuestros 18, 19 años y en las condiciones que lo hicimos. Que nos pidió que nos sintiéramos tranquilos por el deber cumplido, porque habíamos hecho lo que teníamos que hacer y lo cumplimos con creces. Recuerdo que ese día él mete la mano en su bolso portaequipo y rompe un pedazo de chocolate para cada uno, que compartimos. En algún momento ahí nosotros, en mi caso, yo me quiebro, me siento en un banco, en una piedra, y obviamente me sentía abatido por eso, pero a la vez esa arenga nos levantó y nos dio fuerza como para continuar. Y después, cuando estábamos prisioneros, el teniente coronel Quevedo sabía que por su característica oficial muy probablemente nos separen de él y él se tenga que quedar en la isla. Y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Nos vuelve a relatar que él también había visto, que él había sido el jefe de un grupo de soldados que lo habían puesto todo. Entonces eso fue gratificante, porque que te reconozca tu jefe, un tipo que tranquilamente podía no haber ido a Malvinas. Él estuvo permanentemente con nosotros, y esto no es lisonja cortesana, no es querer cumplir con un militar, sino con un tipo que sus dolencias físicas hicieron que él podía haberse quedado en el continente. Él saltó con la clase que tenía que saltar del paracaídas,
antes, previo a Malvinas, con un ano contra natura. Y viajó a Malvinas con un ano contra natura. Le costó muchísimo recuperarse de eso, pero él estuvo con nosotros siempre. Él, como la enorme cantidad de oficiales y suboficiales. Reitero, hubo algunos que su conciencia el día de mañana dirá si pueden estar entre nosotros reunidos, muchos de ellos no, pero la gran mayoría forma parte de esta hermandad que es el grupo de artillería, en el cual no existen diferencias, porque todos demostraron que han sido soldados, desde el teniente coronel hasta los últimos soldados clase 63 que hicimos lo que tenía que hacer. Disculpe. No, por favor. Pero hay una frase que nosotros acunamos, que es: combatimos con honor y volveremos. Eso es lo que sentimos los veteranos del grupo artillero transportado 4. Hoy, desde otra trinchera, sabemos que lo peor que le puede pasar a cualquier sociedad es una guerra. Hoy nuestras trincheras tienen que ver con la formación, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la difusión de la causa Malvinas, con difundir permanentemente en las generaciones venideras que no fue la aventura loca de un borracho que quiso recuperar las islas. Sí somos conscientes que fue la última parte de un proceso cívico-militar que, como manotazo de ahogado, quizás enfrentó la batalla de Malvinas. Pero eso no hace menos importante la causa, porque la causa de Malvinas es mucho más importante que los hombres. Circunstancialmente, la suerte, el destino, el universo quiso que nosotros formemos parte de ese grupo de argentinos que combatió en Malvinas. Pero la causa es mucho más que nosotros. Malvinas es mucho más que cualquiera de nosotros como veteranos. Te traigo, Ricardo, de nuevo al momento del cese el fuego, de la entrega de las armas, cómo fue el trato con los británicos a partir de ese momento y cómo fue tu regreso al continente. Cuando nosotros pudimos reunirnos, cuando pudimos reencontrarnos con compañeros que pensamos que habían quedado en el frente de batalla, la situación fue otra. Claramente ahí la consigna era volver al continente de la mejor manera posible. En esto hay que rescatar que nosotros combatimos contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y la consigna de parte de ellos también fue clara, que nos querían traer al continente. Ahí comenzó el proceso del regreso. Primero las balsas hasta el Canberra. Muchos de nosotros nos encontramos con ese Canberra que se había dicho que se había hundido. En el medio de la neblina un cartel inmenso que decía Canberra y era el barco que nos trajo. Era subir al barco, recibir de parte de la Cruz Roja Internacional un vaso con un pan y un vaso con caldo de tomate, las preguntas de nuestro nombre y apellido, y entrar en un lugar donde empecemos a sentir el calor nuevamente en el cuerpo. Empezar a prepararnos para volver al continente era también que nos digan que los barcos tenían que estar cubiertos, no teníamos que hacer ningún tipo de cosa rara arriba del barco porque la consigna era volver. Y enfrentarnos a esto que no sabíamos que era, volver derrotados de una guerra. Era un gran fantasma que lo teníamos ahí. Y no era que el tiempo nos esperaba, faltaban horas para que llegáramos. Horas, días, en nuestro caso fueron 4 días, hasta que desembarcamos en Puerto Madryn. Ahí bajamos, había una formación que nos recibió, nos llevaron a los Unimog y nos dieron la consigna
que no levantáramos las lonas de los camiones porque la gente probablemente podía llegar a repudiar nuestro regreso. Nosotros bajamos con eso en la cabeza, sin poder entenderlo, sin poder procesarlo. Y como buenos sargentos desobedecimos esa orden. ¿Por qué lo desobedecimos? Porque apenas podíamos espiar, vimos que a ambos lados de la calle había gente que nos estaba esperando y nos estaba aplaudiendo. Hoy ese día falta muy poco para que se recuerde el día de que Puerto Madryn se quedó sin pan. Yo tengo una imagen grabada a fuego en mi mente, ¿no? Que fue que la gente nos tiraba el pan, nosotros lo agarrábamos. Y recuerdo que en una de las partes donde el camión se detiene, un nene estaba con su padre y nos señalaba, ¿no? Y el padre, emocionado, le decía que nos aplauda. Yo recuerdo que uno de mis compañeros agarró el casquete, se lo tiró al nene y el nene lo agarró y se lo puso, ¿no? Y bueno, era algo que a nosotros nos cambió completamente el eje. Y era el principio de un camino que íbamos a empezar a transitar en la posguerra, que era caminar por esta dicotomía, ¿no? Es decir, lo que se dice con lo que vemos y lo que vivimos. El regreso fue después, bueno, de ahí fuimos a un regimiento, estuvimos un rato, de ahí nos trajeron a Palomar, volamos en un avión a Palomar, de ahí a la escuela Sargento Cabral, ahí estuvimos un proceso de 3 o 4 días de emprolijamiento. Yo siempre ¿En qué consistía ese proceso de emprolijamiento? Claro, yo siempre lo describo de esta manera, había que cambiar un poco el aspecto físico nuestro, porque veníamos de pasarla mal con el hambre y 2 meses sin bañarnos. Así fue que estuvimos 4 días ahí en Campo de Mayo, ahí algunos pudimos avisar y tener la visita de algún familiar, que fue el primer encuentro. Fuertísimo, por otra parte, porque yo recuerdo que a mi viejo lo divisé entre medio de todos los familiares y mi viejo en ese momento tenía 46 años. Yo vi un tipo que cuando me fui no tenía canas, 2 meses atrás. Y cuando lo volví a ver tenía la cabeza blanca en canas, en 2 meses. Bueno, fue el encuentro muy emotivo y después, bueno, nosotros tuvimos que volver y como nuestro regimiento estaba en Córdoba, tuvimos que volar de nuevo al regimiento. Porque aparte yo formo parte de la clase que no sabían qué hacer con nosotros. Hasta ese momento nosotros volvimos al regimiento y no sabían si teníamos que cumplimentar el tiempo como servicio militar, o si nos iban a dar de baja, o si íbamos a tener una licencia. Imagínate que nosotros estábamos con suboficiales que por ahí vinieron y nos decían Carrera Mar Corpatierra, que no habían estado en Malvinas. Imagínate cuál era nuestra reacción. ¿Cómo fue la reacción? Y era algo muy loco, porque ellos querían hacernos orden cerrado, los que habían quedado en el continente, ¿no? Y en el regimiento, a los que habíamos vuelto de la guerra. Los mirábamos. Entonces ahí decidieron darnos una licencia. Y ahí empezamos nosotros a emprender este largo camino que es la posguerra. En mi caso yo siempre digo lo mismo, soy un bendecido porque tenía una familia que me esperaba. Tuve varias sorpresas, porque yo tenía un kiosco antes de irme que mi familia no pudo sostener y decía, yo volví y dije, tengo laburo. Y en la esquina, que era la parada del colectivo, decía, se alquila. Esas 3 cuadras que me separaban de ahí hasta mi casa era encontrar la explicación a esto que yo había soñado que tener como laburo, ya no lo iba a tener. Y después, bueno, encontrarme con mi viejo, la esposa de mi viejo, mis hermanos. ¿Vos lo habías visto tu padre previamente un ratito, en Palomar un ratito? Y después lo volví a ver cuando le caigo. ¿Cómo fue ese momento que volviste terrible, a tu casa? Fue terrible, porque nosotros teníamos un kiosco, teníamos aparte otro kiosco, y yo era conocido en el barrio porque era el kiosco del barrio. Entonces siempre le iban a pedir noticias, a ver si tenía o no, y bueno,
Cuando yo le caigo al kiosco, mucha gente se enteró y vinieron a saludarme. Este regreso fue espectacular, porque los vecinos que en ese momento sabían que había vuelto el hijo de don Pereira, digamos, ¿no? que había estado en la guerra. En mi barrio, de ser una villa, se convirtió en un complejo habitacional, con lo cual nos conocíamos todos. Había una iglesia. Yo pertenezco a parte de la comunidad de hijos de paraguayos muy devotos de la Virgen de Caacupé, y todas las vecinas habían hecho su promesa de llevarme a mí a compartir una misa. La primera misa que se hiciera iba a ser en honor a mí y en honor a los compañeros de Malvinas. Así que muy a pesar de la relación que yo tenía con el cura, ofrendó esa misa para mí, así que yo fui un bendecido en ese sentido, ¿no? Porque tuve el reconocimiento de lo más cercano que fue mi familia, mi barrio. Después había que empezar a desandar ese otro camino, que era el hecho de buscar laburo, tenerlo, sostenerlo. ¿Cómo fue en tu caso? Y en mi caso yo no quería volver a laburar en la noche. Yo antes de eso había laburado a la noche, laburaba de plomo, armaba equipos arriba de los escenarios. Yo trabajé desde muy chico, de los 11 años laburé, de los 13 años conocí el laburo en la noche. Y sabía que habiendo vuelto de una guerra, la noche iba a ser más noche todavía, ¿no? Entonces tenía que sobrevivir y bueno, empecé a tener ese laburo nuevamente hasta que un amigo me dice, mira, tengo la posibilidad de un conocido nuestro que por ahí nos da la veña para entrar en Segua o en Entel o en las empresas del Estado, ¿no? Obra sanitaria. Me acercaron una tarjeta, fui a ver a un viejo amigo que ya trabajaba en Segua y formé parte de ese grupo que también fue bendecido de tener una fuente de trabajo. Nosotros hace muy poquito presentamos un libro donde da el testimonio de 12 compañeros que tenemos como denominador común el hecho de haber sido bendecidos con eso. Tener un lugar donde primero que fuese nuestro sustento y por otro lado también un lugar de contención. Quizás desde la inconsciencia nuestros compañeros nos trataron como uno más, donde había que laburar y nuestra condición de veterano no tenía absolutamente nada que ver, que hemos sido permanentemente respetados, acompañados. Yo debía unas materias del secundario y me preparó un compañero mío que era maquinista, donde parábamos en un lugar, me enseñaba las ecuaciones matemáticas para que yo pueda dar esa materia. En los turnos tarde mis compañeros me cubrían para que yo pueda ir a la escuela. Jamás fui tratado en forma discriminada y bueno, pude sostener ese trabajo y me jubilé en ese laburo. Pero paralelo a eso vivimos cosas que otros compañeros no vivían. Otros compañeros les costó mucho conseguir laburo. Yo formé parte de uno de los primeros grupos de centros de veteranos. Ahí tuvimos una bolsa de trabajo en la que íbamos a golpear puertas de empresas para que le den laburo a los compañeros y no lo conseguían. Fue muy duro eso. Y ahí empezamos a entender lo que con el tiempo se denominó el proceso de desmalvinización, ¿no? Porque lo vivimos en carne propia. Hoy estamos en una etapa totalmente distinta, donde los reconocimientos son otros, donde desde un gobierno comprometido con el pueblo se permitió la visualización de nosotros como veteranos y el otorgamiento de beneficios como salud, educación, trabajo, vivienda. El viejo anhelo de la ley 23.109, que fue nuestra primera ley, que tiene muchísimos defectos, que tuvo muchísimos defectos, pero que nos permitió poder avanzar mínimamente en esto, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la etapa muy dura, que es la etapa de posguerra, que fue ciertamente muy difícil y lo sigue siendo, porque a pesar de la enorme cantidad de espacios donde hay reconocimiento, hay muchísima deuda interna todavía, no en forma directa para con los veteranos,
sino con la causa Malvinas y con el compromiso Malvinas, ¿no? Así que bueno, esa es la parte quizás más dura, ¿no? Lo que vino después. ¿En qué otros aspectos, además del trabajo, fue dura esta desmalvinización que haces referencia? Y mira, el trabajo por ahí capaz que era lo más visible. En estos tiempos muchos de los que no estuvieron en Malvinas, los que nosotros llamamos movilizados, los que casi fueron, se presentaban a buscar un trabajo y decían: yo hice el servicio militar, que era una de las condiciones que vos tenías para conseguir trabajo. Pero mire que yo no estuve en Malvinas, no estoy loco, como los que vinieron de allá. Esa carga pesaba muchísimo, porque vos no solo tenías que conseguir un laburo, sino que aparte tenías que sostenerlo, porque aparte tenías que empezar a pelearte con los primeros fantasmas que tenías, que era insertarte en una sociedad que no estaba preparada para vivir una guerra, a la cual libero de responsabilidad. Nuestros primeros años de democracia fueron terribles en ese aspecto, porque las prioridades eran otras. Había que consolidar una democracia. Hoy lo podemos ver 40 años después. Pero en ese momento convivíamos con esas problemáticas en forma simultánea. Las prioridades eran otras. Quizás si en esa época se hubiese hecho una revisión médica exhaustiva, muchas de todas las dolencias que teníamos los veteranos, que tuvimos, que hoy tenemos, quizás se podrían haber tratado distintas. Quizás si ese ejercicio se hubiese hecho de entrada, la problemática del veterano sería otra. En el aspecto social, en el aspecto educativo, en el de los reconocimientos. Si hoy por ahí alguno de nosotros abraza este compromiso de la difusión, es justamente para que las generaciones venideras no parezcan esto. Primero, para que no exista otro conflicto bélico, por las consecuencias que deja. Yo siempre digo que en cada una de mis células está grabada una guerra. Yo lamentablemente le transmití a mis hijos eso, y lo padecí. Solo ellos, mi mujer, que es una gran guerrera, sabe lo que es convivir con un veterano. Mis hijos. Entonces todas esas cosas, nosotros a través de un concepto que abrazamos, que es la resiliencia, transformamos esto que fue algo terrible en la capacidad de enfrentar nuevamente esta situación y difundirla para que no vuelva a pasar. Ese es el compromiso que hoy desde nuestra trinchera de la paz tenemos, ¿no? Y que creo que hasta el último día de nuestras vidas va a estar vigente. En tu caso personal, Ricardo, ¿tuviste alguna enfermedad o limitación o marca física en términos de salud a partir de la experiencia de la guerra? Sí, bueno, yo tuve principio de congelamiento en los pies, que por suerte los pude superar. A diferencia de muchos de mis compañeros, la gran mayoría de los artilleros son sordos, y yo formo parte del grupo de los hipersensibles del oído, así que por ahí cualquier ruidito, aunque sea insignificante, en mi cabeza estalla. Y por otro lado, yo durante muchos años pensé que a mí nada me pasaba, que todo lo podía. Terminé mi secundario, terminé una carrera, terminé otra. Y cuando estaba terminando la carrera universitaria, me faltaba la última materia, caí en un pozo que yo creo que me llevó al quinto subsuelo, donde toqué fondo, donde se me cruzaron pensamientos terribles, porque el contexto social, político en el que estábamos atravesando en ese momento, que no es tan distante, y no es muy distinto a lo que estamos viviendo en estos días, me hizo tocar fondo. Eso hizo que pida ayuda, que me dirija al Centro de Salud de Veteranos de Malvinas, que tenga una entrevista con una psicóloga, que esta psicóloga se comprometa con mi problemática y que me empiece a tratar. Un determinado momento en el que la psicóloga sola no podía, así que me asistió una psiquiatra, me atendieron una psiquiatra.
La psicóloga es Mónica Gramajo, una licenciada fuera de serie, comprometida con la causa Malvinas, y la doctora Zulán, la psiquiatra, actual psiquiatra del Centro de Veteranos, es la segunda jefa del centro de veteranos, del Centro de Salud Mental, y es una de las personas más comprometidas, la que más sabe de la problemática de posguerra. Con la compañía de ella, con el acompañamiento de ellas, me di cuenta que había muchas heridas que, si bien no son visibles, estaban en mi mente, ¿no? Y bueno, ahí aprendí a liberarme del peso de esa mochila y aprender a convivir con la cuestión Malvinas. Eso para mí es y sigue siendo bastante liberador y me ayuda a sobrellevar la posguerra. Me ayuda en este compromiso que se renueva día a día, ¿no? Porque para cada uno de los veteranos no es un 2 de abril, no es los días de junio, no es el 1 de mayo la fecha que se rememora, es absolutamente todos los días que vinieron desde el 82 hasta ahora. Son 40 años de posguerra que llevamos encima. Entonces había un montón de zapallos que había que acomodar en el carro, ¿no? Y con la ayuda de esta gente puedo hacerle día a día frente a este renovado compromiso de seguir adelante, ¿no? Que por momentos uno siente que no tiene más fuerza, ¿no? Porque hay medidas que se deberían tomar, hay cosas que se deberían hacer que todavía no se hicieron. Por ejemplo, difundir la causa Malvinas. Cuando uno ve un mapa y ve que tenemos más de 4.000 y pico de kilómetros de costa marina y que está absolutamente desprovista, desprotegida, cuando uno no difunde este mapa bicontinental en el que integra a la Antártida como parte de nuestro territorio y que el centro no es precisamente Buenos Aires, de nuestro país, muy poco se sabe de todo eso. Hay muy pocos lugares donde se difunde esto. Todo esto falta. Donde por ahí capaz que se prioriza en esto pendular de nuestras políticas de Estado alguna política que deja huellas muy marcadas, muy tibias en la coherencia del reclamo sobre la isla. Se retrasa muchísimo. No hubo a lo largo de todos los años una política de Estado que trace una línea y diga, vamos todos detrás de esto. La causa de Malvinas sí lo hizo. Creo que en los últimos años, lo único que no se discute, se puede discutir hasta si el fútbol está bien visto por una clase de técnico o por otra. Pero la causa de Malvinas es la causa de Malvinas, es lo que nadie cuestionó. O por lo menos buena parte, porcentaje de la sociedad no lo cuestiona, nos unió. Y a veces uno siente que no puede haber sido en vano todo eso. Porque yo siempre pienso que esta democracia que nosotros vivimos, en sus cimientos tiene sangre de Malvinas. Tiene sangre de los jóvenes argentinos que hicieron posible que este cambio en nuestra historia se haya hecho. Y no puede ser sangre derramada en vano. Entonces, me parece que es necesario que se revalore desde ese lado. Insisto, no desde lo personal, no desde lo nuestro. Nosotros hemos tenido distintas posibilidades de ser reconocidos. Hoy en día, cuando visualizan que somos veteranos, la gente por ahí se acerca y te dice gracias. Que uno también se tuvo que acostumbrar a eso. Pero lo que nos sigue faltando como país es esta política de Estado que, sea la bandera política que la tenga que llevar adelante, no la cuestione. Pero bueno, es una de las tantas deudas que tenemos como país, ¿no? ¿Qué significa para vos, Ricardo, el cementerio de Darwin? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el cementerio de Darwin y es algo indescriptible. O sea, lo que uno siente cuando
cuando se aproxima ese lugar que está enclavado en un lugar estratégico, ¿no? O sea, uno no se da cuenta hasta que está llegando al cementerio. Se cruzan varias cosas. Primero, el principio de realidad es saber de que tranquilamente cualquiera de los que estaban ahí, que están ahí, puede haber sido yo. Tener ese lugar, haber logrado, a raíz de muchísimo trabajo, de muchísima gente, poder reconocer a quien ofrendó su propia vida y que tenga ese lugar de reconocimiento en la misma isla. Es un enclave patriótico. Por algún momento hubo contradicciones porque decía, ¿por qué me dejar un cementerio? ¿Por qué dejar los cuerpos allá? Y después deviene esto otro que es, ¿por qué no? Si es nuestro territorio. Yo siempre lo pensé y afortunadamente lo pude hacer, que es rendirle honores a mis compañeros caídos en el lugar donde ellos están. La vida me ha enseñado muchísimas cosas. Uno tiene que cuidar este envase, pero la vida es mucho más que este instante que nos toca estar en este plano. Pero bien merecido tienen ese lugar, en ese cementerio, aquellos que ofrendaron su propia vida y que para el recuerdo de las generaciones venideras van a estar ahí, en suelo argentino, donde se les puede ir a rendir honores, donde sus familiares pueden ir y llorarlos, donde nosotros los veteranos podemos ir y reconocerlos. Para mí es importantísimo. Es muy importante que se sostenga y que en el tiempo se pueda sostener. ¿Y cómo fue esa experiencia de volver a Malvinas? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cómo fue el vínculo con los isleños? ¿Y cómo lo viviste vos? Yo durante muchos años pasé por diferentes etapas. Yo primero decía, no, tener que ir a Malvinas con un pasaporte, tener que ir a mostrar mi identidad, el lugar donde... Pero por otro lado es que yo voy a volver a Malvinas. Y tengo un gran sueño que todavía lo tengo pendiente. Yo, si hay algo que quiero volver a ver en mi vida es flamear la bandera en Malvinas. Así que es un sueño que tengo pendiente y que lo alimento día a día con cada una de mis acciones. Nada ni nadie me va a permitir soñar, dejar de soñar. Hay una etapa muy complicada para todo aquel que quiere volver a Malvinas, que es no saber en qué porcentaje estás preparado para volver. Yo se lo comento a los compañeros que no volvieron, que si no están por encima del 51%, aunque parezca algo loco, de volver a ir, no vuelvan, porque es muy difícil volver. Volver es revolver, y al revolver uno levanta muchas cosas. Yo cuando estuve por encima de ese porcentaje dije, tengo que volver. En ese momento estaba vigente el hecho de la Municipalidad de Lanús ofrecer a los veteranos volver a Malvinas a cerrar este capítulo. Lo primero que tuve en claro fue mi misión, que era ir a rendirle honores a mis compañeros caídos. Cuando yo antepuse este objetivo por encima de todas las cosas, todo lo que iba a venir después iba a ser absolutamente relativo. Sabía que me iba a enfrentar a un pueblo hostil, o por lo menos lo presumía. Sabía que iba a ir y ver en los lugares donde estuvo izada nuestra bandera, una bandera británica. Presumía que podíamos llegar a estar acompañados o perseguidos, u observados. Todas esas cosas se dieron. Absolutamente todas esas cosas se dieron. Durante 37 años soñé con llegar a Malvinas. Es un sueño recurrente que tenía, ¿no? Bajar del avión y pisar el suelo, poder besar nuevamente el suelo de Malvinas. Error total. Nosotros bajamos en un aeropuerto que es una fortaleza del Reino Unido y de la OTAN, un enclave bélico de magnitudes indescriptibles, con lo cual ahí no se puede ni siquiera sacar una foto. Primera decepción. Después empecé a ir dirigirme hasta el pueblo. Cuando vi las cercanías del pueblo, vi que me pareció estar cerca del lugar donde yo había estado. Cambió la geografía, pero no tanto.
Llegamos al hotel, nos instalamos, el Hotel Gran Malvinas, todo un tema para que le puedan poner Gran Malvinas, porque el gobierno de la isla se lo negaba, ponerle ese nombre, Gran Malvinas. Finalmente el dueño pudo ponerle porque él le había llamado a su hija Malvinas. Tuve la suerte de viajar con un compañero que ya había viajado, entonces él tenía claro qué cosas hacer primero y qué no. La organización nos llevaba a que el primer día teníamos que ir a Darwin, al cementerio, entonces el golpe era bien bajo y ya de ahí quedabas abatido. Dijimos, bueno, las cosas se van a hacer como nosotros queremos. Ahí ya empezó a cambiar la cosa. Ese primer día yo tuve la suerte de viajar hasta el lugar a donde había estado y reconocer el lugar donde había combatido. Fue muy fuerte porque yo de chico fui scout y tenía muy presente las herramientas para orientarme en un terreno, ¿no? Yo sabía que a un salto de pulgar, si tomaba determinadas medidas, me iba a encontrar con ese lugar. Esa fue mi última foto antes de volver. Y cuando me acerqué hasta el lugar donde yo presumía que podía llegar a ser, hice ese ejercicio y lo desarrollé tal cual lo había soñado, y sí, pude volver a estar en el mismo lugar donde había combatido. Por un momento cerré los ojos, miré a los costados y me di cuenta de la consecuencia del combate y los cráteres que habían quedado alrededor nuestro. Y bueno, fue muy fuerte. ¿Qué sentiste? Y fue algo muy fuerte. Fue muy fuerte porque yo sentí que volví a un lugar del cual nunca me había ido. El aroma era el mismo, lo que se percibía, el clima era exactamente el mismo. Entonces era muy loco eso, fue muy loco. Después volvimos, bueno, pasé por un episodio de salud bastante complicado porque viví las consecuencias de haber estado en ese lugar. Bueno, me desmayé, por un momento creo que viajé. ¿En ese momento te desmayaste? Sí, no, después, cuando volví al hotel. Después me desperté y tenía a la guía, a mis dos compañeros, a una de las chicas del hotel, todos ahí. ¿Qué pasó acá? Yo en la cama. Y bueno, ahí mis compañeros me habían contado lo que me había pasado, el episodio que había tenido, del cual yo no tenía registro. Sí, lo que había vivido en ese instante, en ese momento. Fue muy loco eso, porque yo en ese momento tenía el peso de la sensación de volver a ver a mis hijos, a mi mujer. Creo que en ese momento me fui por un rato. Y volví. Después, bueno, era todo el preparativo para ver si yo estaba bien de salud para el otro día hacer la otra excursión. Yo ya me sentía bien, ya había vuelto, ya había hecho ese viaje. No vi la luz blanca al final del camino, no vi esta cosa, pero la sensación que hoy puedo describir es de esa manera. Y bueno, ahí empecé a conocer la isla, porque ahí fuimos al otro día a Monte London, después fuimos a Tumbledon, después fuimos a Montequén, había lugares que volvimos al viejo aeropuerto. Y ahí es donde, si bien yo sentí que estaba cerrando un capítulo, en ese mismo instante me di cuenta que estaba frente a una enciclopedia, que empezaba a tener sus primeros libros, sus primeros capítulos, y que hay todo un camino por recorrer. Yo en lo personal cerré este puente que tenía con el pasado, pero me abrió o renovó este compromiso de un lugar distinto, que es investigar, indagar, averiguar, participar en cuanto lugar se pueda difundir, lugar o espacio, difundir la causa Malvinas. Los contactos con los isleños fueron muy pocos. Es un pueblo que está adoctrinado para ser, si bien no hostil, indiferente. Que no sé qué lastima más. Porque el hecho de sentirte observado permanentemente es complicado. Por un momento sentíamos que estábamos en un gran hermano, porque
a este tipo que habíamos visto los 7 días que estuvimos en el mismo barco donde desayunábamos, lo vimos después en el aeropuerto. Y era uno de los que eran los jefes del aeropuerto. A uno de los guías de nacionalidad chilena que en algún momento nos había pedido que le saquemos una foto para mandársela a su madre, era el que la última noche anterior al regreso nos vino a decir que él era el encargado del aeropuerto y que nos iba a revisar los equipajes. El mismo muchacho que nos había guiado, también de origen chileno, que nos había llevado a varias de las excursiones, era el que estaba del otro lado en el aeropuerto recibiéndonos. Demasiadas coincidencias para pensar que eran hechos aislados. Pero bueno, muy a pesar de ellos, nosotros volvimos, estuvimos, y si tengo que volver, voy a volver. Porque mientras tenga fuerza voy a seguir luchando por esto que para mí cada vez me demuestra que es una causa más justa, desde lo geopolítico, desde lo histórico, desde lo social, y cuanto más desde el hecho de saber que, o renovar este compromiso de que la sangre de Malvinas no fue derramada en vano. La causa Malvinas vive en cada una de mis células, yo la vivo todos los días, con lo cual no me queda otra que seguir adelante con esto, ¿no? Con este motivo y con esta misión clara que es en forma permanente rendirle honores a mis compañeros caídos, que para mí son los verdaderos héroes, los únicos verdaderos héroes. Para nosotros la misión sigue absolutamente en pie, que seguir defendiendo la causa y bregar por ella durante todos los días de nuestra vida. Ya no como soldado, porque soldado he dejado de serlo en el frente de batalla, pero sí como un combatiente. ¿Qué significa Malvinas hoy para vos, en forma sintética? Yo siempre digo que, siempre lo digo y lo decimos con un compañero con quien damos las charlas, con Carlos Retamar, que Malvinas es una causa justa que estuvo en manos de miserables, que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Malvinas hoy, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, es un pedazo de tierra que está unido por nuestra plataforma submarina, pero que está mucho más cercano a cualquier otra cosa que se pueda llegar a imaginar cualquier persona. Por historia, por política, Malvinas es una causa latinoamericana, nos afecta a todo el continente. Y esto es lo que todavía no se llegó a tomar real conciencia. Malvinas está en cada una de las injusticias que nosotros vivimos como país, como continente. Está ahí. Las 100 licencias pesqueras que todos los años se renuevan y se otorgan para saquear nuestro mar argentino, está ahí. Esa riqueza que está absolutamente en manos del Reino Unido de Gran Bretaña, está ahí. Es la puerta de la Antártida. Ellos, en su museo, muy prolijamente al estilo inglés, se esmeran muchísimo en llevarte, en guiarte hasta el lugar donde trasladaron la reproducción del primer campamento que llevaron a la Antártida. Todos los caminos te conducen a llegar hasta ese lugar. Yo cuando recorría el museo no entendía por qué. Hasta que cuando visualizo, veo que había un cartel que decía Next Post Antártida. Acá está. Nosotros como pueblo lamentablemente no tenemos la convicción, no tenemos el ejercicio, la gimnasia de
proyectar a muchos años. Lo nuestro es o salvar lo que no se hizo, o pelearlo por demostrar lo que el otro debía haber hecho, pero no trazamos una línea estratégica, política, a largo plazo, que no se discuta. Esa para mí es una gran deuda que tenemos, porque en la medida que nosotros tracemos una línea política indiscutible, vamos a poder ver que todas esas injusticias se salvarían con Malvinas. De la misma manera para nosotros como país, como argentinos, como para toda Latinoamérica. No es fácil tener un enclave de la OTAN en nuestro sur argentino. Y nada menos que en la puerta de la Antártida. Por eso creo que hay muchísimas cosas pendientes y muchísimas cosas por las que debemos seguir trabajando. Eso es para mí Malvinas hoy. Y por sobre todas las cosas, en memoria de mis compañeros caídos. Durante la guerra, por todos los compañeros que quedaron en el mar argentino, los que cayeron en combate en la isla, y por sobre todas las cosas, en todos los compañeros que cayeron en la posguerra, que no son menos. Eso es hoy Malvinas para mí. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Para finalizar. No, más que yo muestro un profundo agradecimiento. Yo soy un agradecido de la vida en términos generales, pero en particular siempre soy un agradecido de estos espacios, porque nos permiten poner en palabra muchísimos sentimientos que llevamos durante muchos años adentro, y por sobre todas las cosas poder dejar un documento que quizás el día de mañana puede ser escuchado. Digo documento, un testimonio que quizás se transforme en un documento como para ser escuchado y difundido. A mí no me queda más que dar las gracias. En primer lugar a los espacios como el Observatorio Malvinas, a la gente que se acerca, y bueno, ni que hablar a mi familia, que es la que me banca, ¿no? A mi mujer, a la que nosotros los del Grupo Artillería de Transportado 4, para el 25 aniversario de Malvinas, le entregamos una medalla a nuestras esposas. Una medalla por el aguante. Quizás deberíamos ir pensando algo para los hijos, que también son el producto de los que padecieron la posguerra. Pero bueno, básicamente soy un agradecido de la vida, así que gracias a ustedes por este espacio. Infinitas gracias.